Es un placer presentaros de nuevo, aunque muchos ya le conocéis, a nuestro amigo Álvaro Calle. Álvaro es un hombre, acércate por favor Álvaro, acércate para acá, es un hombre que a todos nos resulta realmente muy positivo cada vez que viene. Para los que no le conozcáis, decir que es un hombre con un gran saber enciclopédico. Él es psicólogo, psiquiatra, ingeniero, profesor de física teórica y profesor de psiquiatría, como ha desempeñado, y realmente, por si fuera poco, es un experto en inteligencia artificial y en yoga, otras técnicas orientales. Yo no sé si tocas el bombardino además, porque creo que es lo único que le falta. Entonces, lo que habíamos pensado Álvaro y yo cuando hablamos por teléfono, él otras veces nos ha dado exposiciones sobre el tema de la conciencia y el cerebro, donde él es una verdadera autoridad, y lo que habíamos pensado es que hoy el formato fuera un poco distinto. Otras veces sabéis que hemos hablado, por ejemplo, de manera monográfica sobre el tema de inteligencia artificial, o hemos hablado sobre el tema de conciencia-cerebro y las implicaciones cuánticas que todo esto trae. La cuestión entonces hoy que planteábamos es, vamos a hacerlo, preguntas y respuestas, se puede llamar preguntas y respuestas a Álvaro Calle. Entonces, como ya sabéis, para que la grabación de vídeo nos quede bien, cuando uno vaya a hacer una pregunta, por favor que levante la mano primero para darles tiempo a que os capten con el micrófono y con la cámara. Así que, Álvaro, adelante. Resulta que para estudiar, incluso desde un punto de vista puramente mecanicista, lo que es el cerebro y su dinámica, hay que recurrir, y los autores contemporáneos más avanzados recurren a la física cuántica. Entonces, los modelos que explican, le dan muchas vueltas a un esquema del sistema nervioso o del cerebro, pero basados en una ciencia que está de moda desde el punto de vista científico. Sin embargo, se escriben, se publican y se habla de eso. Entonces, para salir un poco al paso, es por lo que yo pretendí ir de la física cuántica al cosmos. ¿Por qué al cosmos? Bueno, porque cuando tratamos de estudiar, por ejemplo, el cerebro desde un punto de vista muy serio, como os he dicho, pues hay que estudiar los efectos cuánticos que se producen tanto en los neurotransmisores como en el trasvase, vamos a decir así, en el traslado de información de unas neuronas a otras o del axón a las neuronas. Entonces, ya digo, si cogéis, por ejemplo, vía internet los investigadores más serios en este área, veréis que utilizan la física cuántica. Dice uno, bueno, pero la cosmología, ¿por qué? Bueno, pues veréis. Porque es que cuando se estudian temas como la conciencia y lo que el ser humano es capaz de visualizar o de captar, y qué es la realidad, cuántas realidades hay aquí, hay muchas, hay una, tal. Entonces, los que se han ocupado muchísimo del concepto de realidad son los cosmólogos, aparte de los psicólogos. Y dice uno, ¿y por qué? Pues fijaos que en cosmología seria, otra cosa es que aquello en el fondo sea cierto o no, pero por lo menos se escribe y se discute sobre el particular. Vosotros habéis oído con toda seguridad, o sabéis, que en cosmología se dice, hay uno de los modelos supone que puede haber no un universo,
sino muchos universos. Y se habla de los universos en paralelo y se hacen películas de una persona que no sabe si entrar o no entrar en un sitio, y si se entra en un sitio, la película desarrolla toda una serie de acontecimientos que le suceden a ese protagonista, y si se mete por otro, pues otra cosa diferente. Entonces, todo eso, toda la cuestión de mundos paralelos, la posibilidad de pasar de un universo nuestro a uno de ellos, si en el sueño es que nos trasladamos o no a un universo paralelo. Entonces, todas estas cuestiones, por lo último que acabo de decir, pues ya veis que interesa por lo menos saber de cuántas cosas se pueden hablar que son prácticamente inimaginables. Aparte de una cosa, vosotros sabéis, y habréis leído quizá obras interesantes sobre personalidades múltiples. ¿Qué tiene que ver esto con los cosmos? Porque el colmo de los colmos es suponer hipótesis que están escritas, no que lo esté inventando yo ahora, todas estas cosas están escritas. Pues no solamente que una persona pueda tener o goce o no goce de personalidades múltiples, es que ya se parte de la base de que cada persona tenemos la capacidad, quizá, de vivir realidades diferentes en escenarios que los llamaremos universos paralelos o como le queráis llamar. Pero lo cierto es que las bifurcaciones en la toma de decisiones que todos hacemos diariamente, se mezclan muchas cosas. Fijaos que uno de los aspectos en que se cae profundamente es la reducción. ¿A qué me refiero a la reducción? La reducción es cuando una persona fuera del ambiente que normalmente vosotros profesionalmente os desenvolvéis, pues habréis muchas veces oído expresiones como: mira, la realidad es la realidad, esto es la realidad, lo que toco, lo que veo, lo que tal. Dicen, ten cuidado, Primero, si tú tienes algún sentido por encima o por debajo de la media, captas realidades que otras personas no captan. Y con arreglo a eso, sabéis que se va fundamentando toda la concienciación de lo que entendemos por realidad, y por lo tanto los modelos que hacemos dándonos o no dándonos cuenta de eso que llamamos la realidad difieren muchísimo de unas personas a otras. Yo, por ejemplo, he oído decir cosas como esta: pues oye, estuve en Atenas y no es para tanto, oye, porque allí un conjunto de piedras rotas, tal y cual. Fijaos la sensibilidad de esa persona comparada con otra que se quede extasiado y empiece a fabular sobre lo que representó Grecia o Roma o Persia, me da igual, o Egipto. No tiene nada que ver. Un señor dice: si me dejaran a mí todos estos pedruscos, menudas casas iba a hacer. Y el otro está componiendo ya, invente una poesía, y el otro un escrito que ya lo va a desarrollar, etc. Entonces veis que no es evidente, ni mucho menos, lo que a simple vista denominamos la realidad. No digamos ya, si empiezas a imaginar lo que esa realidad puede esconder. Voy a cortar para no convertirnos en otra charla, pero es para daros pie.
Fijaos, si cualquier persona, cuanto menos estudia, mejor, cuanto menos estudios tenga, mejor para lo que voy a decir. Si cualquier persona que anda por ahí, que sabes que prácticamente no ha tenido oportunidad de estudiar o no le ha dado ganas de estudiar, claro, esa persona es fácil que sepa, o porque le ha dolido, porque la ha oído, por muy ignorante que sea, hombre, pues que tiene un corazón, que tiene un bazo, o que tiene lo que sea. Sí. Pero ya si empiezas a meterte en más y en más detalles, todos los que habéis estudiado o biología, o psicología, o medicina, sabéis que ya las cosas se empiezan a complicar cuando vamos precisando niveles más y más profundas. Veréis a dónde os quiero llegar. Entonces, si seguimos descendiendo a niveles de más y más detalles, yo quiero llegar a un modelo para que os tambaleen muchas ideas que podáis tener, que es lo bueno. Lo bueno es intentar desconcertar al que te escuche, para que él reaccione o diga a su vez otras teorías que van en contra de lo que tú dices o que puedan ser más interesantes. Yo a donde quiero llegar es a lo siguiente. Todo el que haya estudiado lo que acabo de decir, pues sabe perfectamente el esquema general de una persona, desde el punto de vista biológico. Lo que ya no estoy tan seguro que haya meditado, no es que lo ignore, sino que haya meditado lo que significa lo siguiente. Si vamos descomponiendo todos esos órganos que todos los conocemos, pero los vamos descomponiendo hasta llegar, no voy a llegar a nivel atómico ni partículas elementales, no, me basta con llegar a nivel celular, entonces veréis la complicación donde arranca. Yo digo, más o menos cuántas células se dice, esto ya lo he dicho en alguna charla aquí, pero me interesa que penséis sobre ello. Más o menos cuántas células se dice que tenemos en un momento determinado. Digo en un momento determinado porque muchas se están muriendo a gran velocidad, pero se están incorporando otras. O sea, vamos a suponer que en un instante determinado, ¿cuántas células se viene a decir? Bueno, varía de unos investigadores a otros, pero digamos por lo poco, 2 billones con B, billones no anglosajones, sino de 12 ceros. 2 y 12 ceros detrás. Bueno, 2 billones de células. ¿Son vivientes o no? Sí. ¿Trabajan? ¿Elaboran productos? Naturalmente que sí. Constantemente estamos, por decir una cosa nada más, estamos elaborando proteínas que no hacen las células. Todas, no, otras se dedican a otra cosa. Bueno, ya tenemos 2 billones. Bueno, pues sí que tenemos una complejidad grande para articular todo aquello. Espera. ¿Cuántas bacterias positivas? Pues hombre, pues por lo menos 20 billones. O sea, ya tenemos 2 billones de células y 20 billones, sí, por lo poco, porque hay gente que dice, tenemos 40. Bueno, no, vamos a quedarnos con lo poco. 20 billones de bacterias que no tienen nada que ver, son familias, pero son aparte de las que nos invaden y nos ponen enfermos. Bueno, pues ya tenemos 2 y 20, por lo poco, 22 billones. Estas familias se mueven, como decía un crío,
son vivas. Sí. ¿No? Tenemos ya 22. ¿Hemos terminado? No. Tenemos virus. Hombre, sí, ya lo sé, si te pones enfermo. No. Virus de los que nos ayudan, de los que necesitamos ayuda. También hay virus buenos. Sí. Y más o menos estamos en las mismas. Dime un número. Bueno, pues lo dejamos en el mínimo del número de bate, otros 20 billones. O sea, ya tenemos 40 y tantos billones. ¿Los virus son vivos o no? Unos dicen, yo creo que sí. Porque son tan inteligentes que dicen, me voy a meter en aquella bacteria, la voy a destrozar, pero yo vivo. Luego planifican, planifican y saben cómo destrozar, por ejemplo, una bacteria. Entonces aquí tenemos, si esos virus, estamos contando nada más los que nos ayudan, tenemos aquí, como digo, 40 y tantos billones de tal. Y tienen autonomía. Sí, se mueven. Se van de un lado para otro. ¿Y dónde están? Imagina una gran envoltura, sería la piel. Pues ahí están. Entonces, si yo en este momento me muevo, soy un universo que arrastro 40 y tantos billones como poco de seres vivos. Nada más tenemos que pensar en las personas para saber lo difícil que es poner de acuerdo. Poner de acuerdo a 3 ya es dificilísimo. Y poner de acuerdo a muchos, pues fijaros. Entonces, lo que es evidente es que hay una cierta armonía entre todo lo que tenemos cada uno de nosotros. Porque si no hubiera armonía, nos caeríamos fulminados ya. Si cada uno hiciera lo que da la gana, hablando vulgarmente, esto se terminaba en un pispás. Y no es así. Y luego se coordinan pues, todas esas cosas que sabéis, por decir las más espectaculares. Vienen los invasores, que son las bacterias y los virus negativos, y los hongos, y todo. Entonces, alerta. Reconocimiento de patrones. Ya veis, inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, que es lo que hace un defensor nuestro del sistema inmunológico, que dice, por allí vienen otros que me parece que nos quieren fastidiar. Dice, pues si son negativos, a por ellos. Dice, no, yo es que no tengo fuerza, pero voy a llamar a otros de los suyos. O sea, hay verdaderos ejércitos coordinados para organizar la defensa. Entonces, un primer problemón, que ni lo sé yo, no porque sepa mucho yo, es que no lo sabe nadie. Tú no tienes nada más que irte a internet y ver los seminarios de los grandes prebostes, y nadie sabe cómo se coordina aquello. A un nivel muy macro, casi mega, pues sí, decimos, sí, el sistema nervioso es el sistema, considerando al ser humano como un sistema que coordina al resto de los sistemas, el cardiovascular, el inmunológico, el esquelético, etc. Sí, ya. Pero si pasamos de este esquema a este otro, ¿cómo se resuelve la pena? ¿Cómo se resuelve la transmisión de señales, la transmisión de conocimientos, de manera que todo aquello funcione coordinadamente? Entonces yo lo que he pretendido, cuando he escrito cosas que luego no voy a publicar nunca, es no dar soluciones, porque es que no las hay en el mundo actual. Yo no sé si dentro de 100 años pues habrá unos señores que digan, pero hombre, pero ¿cómo no lo verían? Si la cosa es así. Pero hoy día
No. Y cuando hablamos del cerebro, pues es una cosa con la cual queremos representar, cuando decimos cerebro, el funcionamiento del sistema nervioso. ¿A que sí? Sí, porque el cerebro es problema mente-cerebro, el problema cuerpo-cerebro. Bueno, el cerebro como representante de todo el sistema nervioso. Ya está usted haciendo una reducción brutal. Pero es que si vamos no a desmenuzar como si fueran piezas el cerebro, lo cual es bastante trillado ya, está trillado ya, los estudios de neuroanatomía, de histología, bueno, pues te dan detalles de todo aquello, incluso de cómo funcionan las piezas, la neurofisiología, sí. Pero es que partes ya de que el sistema nervioso se encarga de coordinar a él mismo y a los demás. Sí, pero despiéceme usted el sistema nervioso hasta convertirlo en neuronas, neurobles y todo lo que usted quiera, y neurotransmisores y tal, lo que usted quiera. Y dígame cómo a nivel más íntimo aquello se coordina. Entonces son modelos. Entonces, si es un modelo, digo, del cerebro, pues es simplemente un modelo. Bueno, ya no sigo hablando más, ya tenéis pistas para preguntar. Si lo sé, digo que lo sé. Si no lo sé, digo que no tengo ni idea. ¿Por qué voy a inventar? Para inventar, podemos inventar lo que queramos. Aquí, claro, una de las cuestiones que se plantea, como tú sabes, y que hemos hablado a veces, es que hay argumentos para considerar que el cerebro realmente es un instrumento de la conciencia, que lo que sabemos hasta ahora es que lo que hay es correlación entre la conciencia, eso que podemos llamar la conciencia, que no sabemos muy bien lo que es, y determinadas estructuras o determinados elementos materiales cerebrales. Entonces está la otra postura, la postura de que la conciencia decimos que es un epifenómeno. Conciencia surge nada más del cerebro. ¿Cuál crees tú que es el principal argumento para que pensemos que hay una correlación, pero que no podemos en realidad probar que el cerebro sea el que produce la conciencia? Bueno, fijaros, todo eso está muy bien, pero tienes que partir de la base de cuando estás hablando del cerebro y la conciencia, que es el cerebro y que es la conciencia. Entonces ya estás hablando de modelos. Un modelo que trata de explicar lo que al investigador le parece que es la realidad de ese modelo. Y si decimos, ¿cuántos modelos de conciencia hay? Porque claro, si lo primero que tienes que empezar, cuando dices la relación entre el cerebro y la conciencia, cualquier investigador que nosotros consideramos, mira qué chinche es este, preguntando. No, es que si te vas al meollo de la cuestión, tienes que profundizar hasta eso. Dice, bueno, mire usted, ¿cuál es la base más profunda de eso que llama usted conciencia? Yo no sé el modelo de conciencia que usted tendrá, pero lo que sí le digo es que ahora mismo, cuando se dice lo más profundo de la conciencia, ¿qué es? ¿En qué se basa la conciencia? Si hay una parte, digamos, material y otra parte que no es material, y llamar la parte que no es material como os dé la gana. Eso ya intervienen las creencias, las escuelas de filosofía, las escuelas de las diferentes religiones y tal. Fijaos que, por ejemplo,
fijándose en los que estudian el problema de la conciencia y el problema del cerebro, desde el punto de vista que qué es lo que puede haber más común de esas entidades, te salen con algo que parece una vaguedad, porque también es algo que es difícil de agarrar. Te dicen, la información. ¿Cómo la información? ¿Y qué es la información? Fijaos lo siguiente, que cuando tú empiezas a estudiar modelos materiales, el cerebro, dices, ¿qué es lo básico de la materia que constituye el cerebro? ¿Es la energía? ¿Es la materia en sí? Ese tipo de materia es una materia que encierra unas propiedades tales que son como mágicas. Cuando tú hablas de conciencia o hablas de algo tan difuso como la conciencia, que es hablar de la mente, ¿de qué estamos hablando? Se suele hablar de la relación de la conciencia con el cerebro o de la mente con el cerebro, pero sin saber a fondo lo que es ninguna de las dos cosas. No se sabe. Por eso os decía al principio que los estudios más contemporáneos, más de vanguardia, para estudiar el cerebro, son modelos cuánticos, para no hablar de señores raros, mejor dicho, sin decir ninguno. Fijaros lo siguiente. Por ejemplo, escrito Penrose, como si fuera pluma y rosa en inglés, Penrose, Roger Penrose. Roger Penrose es un gran matemático que vive, gran colaborador con Hawkins, este pobre que ha superado todas las dificultades físicas y sigue viviendo, incluso se ha casado 2 veces. O sea, que es un hombre, desde luego es tremendo, en todas las facetas. Pues es gran colaborador con Hawkins, ha escrito muchas cosas con él, y Penrose es uno de los que dice, desde luego, si uno quiere estudiar a fondo problemas de conciencia, tal como se estudian en psiquiatría y en medicina, y en psicología por lo tanto, voy a ver lo que me dice mi amigo Hameroff, con 2 Fs, H-A-M-E-R-O-F-F, Hameroff, que es un gran bioquímico y anestesista, que ve la pérdida de conciencia, que también se ve durante las operaciones, o la pérdida de conciencia por un golpe, o por lo que fuere. Y tanto Penrose como Hameroff, Penrose no sabe la medicina que sabe Hameroff, ni Hameroff sabe la matemática que sabe Penrose, pero trabajando juntos dicen, bueno, está clarísimo que aunque no sepamos cómo, pero hay que introducir la física cuántica en todo el comportamiento de la dinámica cerebral. Y se queda uno ahí, aquí. Entonces, aparecen otros especialistas que no saben. Es que contestarle a ti es que es un curso entero. Para no decir lo que se dice constantemente, que son 4 cosas, pero para que veáis las dificultades. Entonces, llega un señor que sabe montones de física nuclear, de física teórica, de matemáticas, como Henry Stapp, S líquida T, A, P y P, Henry Stapp.
que estudia el problema de la mente, la conciencia y el cerebro. Y tiene un libro así, el cerebro, mente, utilizando física cuántica, y dice, mirad, como tú y tú empecéis a hablar de la necesaria introducción de la física cuántica para estudiar eso de los problemas de conciencia, yo os voy a añadir una dificultad más, y es que desde el preciso momento en que tú estás hablando de física cuántica, estás hablando de un problema de indeterminación que se oculta bajo toda lo que es la teoría de la física cuántica. Ahí está el famoso principio de indeterminación de Heisenberg, por ejemplo, pero no solamente ese, sino más cosas. Y dice, entonces, ¿qué es lo que me queréis decir? Cuando se dice, por ejemplo, un modelo dual, la materia es una cosa, la mente es otra. Y dicen, sí, pero ¿cómo explica usted la interacción de materia con no materia? Digo, pues de la misma manera que usted explica que del funcionamiento de la dinámica cerebral surgen toda la actividad mental de la persona, los sentimientos, los actos de volición, la toma de decisiones, todo. ¿No es así? No se dice, por ejemplo, está clarísimo, la mente no es nada más que, ya esa es la reducción, no es nada más que el resultado de la dinámica cerebral, entendiendo por dinámica cerebral el funcionamiento bioelectromagnético y bioquímico de todas las neuronas en interrelación las unas con las otras. Y dices, sí, pero ¿y al final qué? Dice, pues de todo ese funcionamiento, bioelectromagnetismo, física, bioquímica, química, bioquímica. ¿Usted qué dice? Que de la física y de la química, que la química, entre paréntesis, se puede reducir a la física. De todo eso surge algo, como es que usted quiera o no a esa persona, o que la tome manía, o que tome la decisión. Eso es lo que dice usted. De todo ese funcionamiento, pues tiene usted más fe que Santo Tomás. Si es al contrario, estamos en las mismas. Dice uno, no, mire, es que lo que no puede ser es que de una cosa que se puede tocar, en una neurocirugía, pues puedes tocar el cerebro de una persona, lo puedes ver de una persona fallecida, lo puedes tener en la mano. Es que usted dice que cómo de eso, ¿cuál es el enganche para que es entre la actividad mental que dice usted va por un lado y la actividad material que va por otro? Eso no me lo trago. Eso es dualismo puro y no me lo trago. No se lo trague, ni lo otro. Y dice, entonces estamos llegando a una situación tremenda. No me creo ni eso ni lo contrario. Entonces, la posición de escepticismo no es que sea escepticismo en el sentido de decir no merece la pena seguir estudiando más. No, lo que quiero decir es que es una posición realista. Mire, yo no le puedo explicar a usted cómo el acto de hablar o lanzar un mensaje con mi vista, simplemente, yo no lo puedo explicar cómo eso puede parecer inmaterial por una parte y por otra parte basado en todo el funcionamiento de toda la persona y como representante el cerebro. No me lo puedo explicar. Y entonces lo que decía hace unos momentos, ni eso ni lo contrario. Y fijaos que la cosa sencilla
relativamente cuando tú hablas de la conciencia y del cerebro. Pero si reduces, como decía aquel ministro, que muchos, por la edad que tenéis, no lo habéis podido conocer, un ministro que se hizo famoso porque hablando de los microbios decía los bichitos, cuando un problema que hubo con el aceite, con la colza. Pues si recurrimos a los bichitos, entendiendo los bichitos, las bacterias, los hongos, los virus, nuestras propias células, ¿cómo te explicas qué demonios es la conciencia? ¿Qué demonios es la conciencia? ¿Es la conciencia del bichito número 2.300.000? Dice, no, de ese no, del conjunto. Bueno, ¿y quién es el que manda allí? Yo os decía que cuando hay una infección, lo sabéis, que por eso se produce la fiebre. Oye, que vienen los enemigos, vengan, que salgan, pero que salgan los que pueden luchar. Bueno, de ahí, y según quien gane, pues así gana el enfermo o no. Habrá que poner un orden en aquello, ¿no? En aquella batalla. Es decir, esto se ha terminado, no se ha terminado. ¿Cómo recurrimos a más recursos? Entonces, la primera indefinición es qué demonios es la conciencia. Una cosa es que estemos hablando de la conciencia y otra cosa es que sepamos lo que es la conciencia. No se tiene ni repajolera idea profunda, no. Entonces, para simplificar, como hay que hablar de algo y hay que escribir algo, pues se escribe algo. Y dicen, estados alterados de conciencia. Estados alterados de la percepción. ¿De qué percepción? De la realidad. ¿De cuál? ¿Cómo de qué? ¿De cuál? De esto. No. Mirad, os voy a dar una pista más. Es que sin darme cuenta me voy de la pregunta a trataros de dar más información. El cerebro, por decir lo más representativo de nosotros, porque un cerebro solo no es nada, es un cerebro, nada. Es un sistema profundamente maniatado. El pobre, maniatado. ¿En qué sentido? Pues fijaros una cosa, que cuando tú al cerebro le das ciertos elementos químicos, el cerebro se empieza a desatar, a desligar, y dice, aunque la persona en conjunto, la sociedad diga, uy, qué mal, el cerebro dice, uy, qué bien, ahora estoy viendo cosas que yo sí que podía ver, pero que no veo nunca. Por ejemplo, cuando a una persona le dan LSD, resulta que el cerebro lo que hace es que una serie de mecanismos que le tienen bloqueado, los desbloquea. No es que le añadan cosas, no, es que le liberan de ciertas cosas. Y entonces el cerebro dice, la cantidad de cosas que estoy viendo ahora, que no veía antes, y que pues estaban ahí, ¿eh? Es que tú nada más que ves lo que tu propia organización te deja ver. O sea, nosotros no tenemos capacidad para procesar toda la información que hay ahí. Entonces tenemos filtros, pero filtros a montones. Y con esos filtros, lo que vemos de lo que yo me creo, lo que veo, pero sí es que tú ves, pero sí es que no ves nada. Si estás más cegato que todas las cosas. No, yo veo, conduzco sin gafas, y leo sin gafas, y veo como los marineros, pero nada. Tú puedes ver lo que un murciélago, ¿a que no? Bueno, el murciélago pueden decir que le ve por ondas, pero tú puedes ver lo que un lince, no, lo que un gato, no. Tú entras a la habitación y el gato ve, pero te ve a ti, pero si el gato es muy negro y cierra los ojitos en un momento para que no los veas brillantes, le pisas, porque no lo ves. Pero el gato está allí, para que tú no lo ves. Y quien dice eso, dice lo que oye un perro, que tú no lo oyes, etcétera, etcétera. O sea que sin
sin recurrir a fórmulas extrañas como el LSD, por ejemplo, lo cierto es que hay muchas más cosas de las que vemos. Entonces, cuando dicen, es que mi conciencia, en el sentido de darme cuenta de las cosas, pero ¿de qué te das cuenta? De lo que te deja ver la parafernalia que constituye tu persona. Pero como no tienes más parafernalia, pues por eso ves lo que ves, oyes lo que oyes y así el resto de los sentidos. Entonces, o bien, cuando planteas un problema, empiezas a decir, bueno, admitiendo por un momento que la realidad es lo que los que estamos aquí más o menos estamos de acuerdo, que vemos una pared y vemos un rojo allí, un negro allí, ¿qué es la conciencia? ¿Qué relación tiene la conciencia y el cerebro? Pues mira, la relación que tiene es que, lo acabo de decir, tú estás percibiendo lo que el pobre cerebro te deja ver. Así de fácil. Aparte de que tengas luego dificultades tú propias ya personales, de oído, de vista, de lo que fuere. Ahora, esa es la conciencia. ¿Cuál es la parte fundamental de la conciencia? Y te sale un señor, un físico que vive, joven, Vedral con V, Vedral como lo pronuncio, y te dice, desde luego, para mí la conciencia y todo lo que cuelga de ahí es la parte fundamental, es la información. O sea, vamos a hablar de información y no me hable usted de conciencia. Y entonces, estados diferentes de información de que dispone la persona, esa es la cuestión, nada de energía ni de materia. Porque si hablamos del cerebro como si fuera el que tiene la razón de todo y que la mente, la pobrecita, pues es un invento que nos hemos trazado para salir adelante, le estamos dando al cerebro, a la materia que constituye el cerebro, casi las propiedades que en política, en el marxismo, se dio a la materia. O sea, la materia es algo que sabe mucho más de lo que parece, que no es un trozo de yeso ni un trozo de carbón, no. La materia es algo tan sutil que tiende a evolucionar siempre hacia arriba y que cuando ya llegamos a la humanidad tenemos una materia que va evolucionando más y más y al final estaremos en el paraíso según la materia de Marx. Pero entonces estamos haciendo magia. Si nosotros le decimos que los 40 y tantos millones de bichitos de que disponemos cada uno, o de que estamos constituidos, esos están coordinados de manera que podamos explicar suficientemente por qué una persona odia o se enamora de otra, por qué toma una decisión u otra, por qué escribe esto y no aquello. Bueno, entonces todas las grandes discusiones en ciencia entre el psicoanálisis, que es en lo que vosotros estáis profundizando, y el enfoque biológico de lo que es la actividad cerebral y mental, pues hay un abismo también. Ahí supones la existencia de unas entidades o de unas realidades que tal. Yo decía la manera patológica y nos definían el estado del cuerpo de la siguiente manera. Quitaban un muñeco y le quitaban una pierna y decían, ¿qué es? Juan sin una pierna. Quitaban un brazo, ¿qué es? Juan sin un brazo. Y quitaban la cabeza, ¿qué es? Juan sin cabeza. ¿En qué momento esto se llama cadáver? Por eso yo decía que uno de los temas también de actualidad es
cuando se habla del ser biónico, que le llaman así, como lo que vemos en las películas, claro, se ha avanzado muchísimo. Poner una pierna artificial, poner un brazo artificial, o ponerle el que tenía, que se ha desprendido, ponérselo otra vez, y el corazón, el páncreas, tal y cual. Lo único que hasta ahora se han hecho algunas experiencias en animales, a lo mejor se han hecho con personas y no se confiesan, claro. Lo que sí se ha hecho, por ejemplo, es a un perro ponerle 2 cabezas y ver si podía el pobre subsistir. Se ha muerto. Esto ya, estoy hablando de hace 30 o 40 años como mínimo. Entonces, cosas así sí se han hecho. Y no me extrañaría que en un campo de concentración de esos feroces que ha habido, por desgracia, a uno le corten la cabeza y a otro también y se la coloquen. Eso, claro, no se sabe. La primera duda, claro, es que ahí ya tienes el problema mente-cuerpo o mente-cerebro. Es que ya está ahí el problema. Si a mí me cortan la cabeza y me ponen tu cabeza y todo se hace perfectamente, ya la ciencia, estamos en el siglo no sé cuántos, ¿cómo me voy a comportar yo? ¿Como un hombre o como una mujer? ¿Como tú? ¿Como yo? ¿Qué memorias tengo yo? ¿Las tuyas o las mías? Esos son problemas. Para ir al baño es la misma. ¿Cómo? Para ir al baño es la misma, ¿no? Pues sí. Que lo hagas de otra manera. Sí. A ver, fijaros, es que el número de preguntas que cabe hacerse es infinito, ¿eh? Lo que sí cabe que tengamos una posición en que distingamos lo que es cierto ahora y lo que podamos soñar. Y eso, lo que podamos soñar, son modelos que nos hacemos. Es como cuando dicen, ¿podremos trasladarnos de nuestra galaxia a otra? Pero si trasladarnos, no de nuestra galaxia a otra, dentro de nuestra galaxia. Pero si hay que ver, ayer estuve escuchando una charla de un buen amigo mío, Ruiz de Gopegui, que dio en el Ateneo, y es el español que tenía la responsabilidad, bueno, era el segundo de a bordo, del funcionamiento de las estaciones de seguimiento de Robledo de Chabela y otras. Y decía, el problema para ir a Marte es que con lo que concebimos ahora, con los medios que nosotros soñamos, se tarda más de 2 años en ir y 2 años en volver. ¿Y quién mete a un conjunto de personas en un habitáculo reducido como un cohete 2 años sin que haya conflictos de tipo psicológico? Eso nadie se atrevería. Entonces, el decir, estamos hablando de Marte que está aquí al lado, son 2 años. Ahora, podemos imaginar a otra galaxia, sí, pero bajo otra perspectiva. Por ejemplo, como vemos en las películas de Star Trek, que decimos, hago una traslación. Pero fijaros qué problema se plantea, el mismo que has indicado tú. Estamos ya, vivimos en la época de Star Trek, suponiendo que se llega a eso, y tú dices, yo me voy a trasladar a aquel planeta. Te enfoco una máquina, ¡uf! ¡Uf! Y apareces allí. Lo que se ha hecho es una traslación de toda tu biología. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la forma de... ¿Qué pasa con lo que, para reducir mucho, decimos la mente? En la mente está la conciencia y todo lo que quieras. ¿Qué pasa con la mente? ¿La trasladamos también? ¿Pero cómo se traslada una mente? Una representación de nuestra mente. Y al representar la biología en otro planeta, fuera todo unido. Sí, pero eso es tanto como querer
es como yo decía, como la materia de Marx. Es decir, si tú confías en que la biología tuya, al trasladarla en el momento actual, no en los siglos venideros, el problema mente-cuerpo o cerebro-mente, que es lo que es un debate metafísico, vamos. Sí, yo no digo se encierra, yo digo se representa. Sí, pero que representa, una cosa es que te representa a ti como persona, que tú te ves aquí y yo me traslado contigo y vamos a suponer que yo soy un ente especial que no necesito, soy un ser, hablando en términos muy metafísicos religiosos, soy un ángel y te acompaño en el viaje y digo, desde luego tienes el mismo aspecto que yo te vi en aquella sala, pero si tú es que además de eso es que tú piensas y tus emociones y tu conciencia y todo es lo mismo que cuando estás aquí, pues quiere decir que la biología que hemos trasladado lo mental, por simplificar, le llaman lo mental. Pero ahí está el gran problema, que sin irnos a Marte, sino quedándonos en esta sala, es decir, vamos a ver, si yo tuviera aquí un aparato de discriminación absoluta para llegar a lo más íntimo de ti, voy a poder destacar o diferenciar todo lo mental de lo otro o no, porque si dice, pues no, bueno, pues entonces es que dice usted que la materia tiene unas capacidades que se manifiestan aquí o allí o donde sea de una cierta manera. Entonces que tu biología, que no hay más que tu biología, sencillamente. Si la gran pelea es, ¿somos pura biología o no? Ya está. El problema está ahí. Y entonces, claro, cuando tú hablas de modelos, por ejemplo, los modelos psicoanalíticos, que son los que vosotros domináis perfectamente, ¿no? Un modelo, es decir, ¿cuál es el sustrato biológico de aquello? Identifíquelo ahí en la pared. Yo tengo aquí un aparato que le deshago a usted y luego lo puedo reconfigurar otra vez. ¿Dónde aparece ahí eso que me habla usted de la psicología de Freud, o de Jung, o de Adler, o de Maslow, o de quien sea? ¿Dónde está? Son modelos. Se ven ahí porque se tenían que ver con mi aparato de discriminación. Esa es la gran duda. Esa es la gran duda. Yo lo que sí os puedo decir es una cosa, informaros de lo siguiente. Las dudas que os estoy transmitiendo en este momento, como decía al principio, a mí me gusta plantear problemas, que es lo interesante, no están resueltas. Y por cada, yo pongo siempre el ejemplo eso de los Juanitos o de los premios Nobel, por cada Nobel que saques y digas, tú dices A, tú es otro Nobel, tú dices B, tú dices A, yo dices B y tal, empieza a juntar y digo, pues como la canción esa de la parrala, unos decían que sí, otros decían que no. Entonces, cuando hay muchas dudas, la posición del escéptico no es ser negativo, no, es sencillamente decir, si queréis llamarle prudente, no sé, como estos que saben infinitamente más que yo, y estos también, y resulta que dicen esto blanco, estos dicen negro, yo estoy en medio, pues yo me callo, no sé. Lo más que digo es que hoy día hay grandes reducciones, todo es materia, y no digo todo es mente, porque ya de eso serían filósofos como Berkeley, todo es mente, bueno, o los hindúes, todo es mente, ¿no? Entre eso, yo creo que la humanidad en ese aspecto no ha avanzado demasiado, ¿eh? Empiezas a ver lo que decían los filósofos más antiguos, ves lo que dicen los científicos más contemporáneos y de vanguardia,
Por no decir espíritu, ¿no? Estamos todo el tiempo cuerpo-mente, ¿no? Por no decir espíritu, porque Sí, bueno, si claro. le pegamos espíritu, No, a lo mejor, fíjate. que sería la conciencia, a lo mejor el espíritu. Claro, es que el espíritu pasa como la conciencia, que mucha gente, cuando oye la palabra conciencia, y por eso hay muchos que dicen consciencia, Sí. como los anglosajones, dicen, la conciencia tiene ya connotaciones éticas y ya morales, y ya dice, eso es propio de la religión, tal y cual, vamos a llamarle consciencia. Y con el espíritu pasa lo mismo. Si tú hablas de la mente, la neurociencia pues habla de mente todo el rato. Si hablas de espíritu, dice, bueno, según a lo que diga usted espíritu, si le llama usted espíritu a la mente, pues vale, si no, ya se sale usted de mi materia. Pero vamos, es que sin recurrir a ese otro aspecto, a lo religioso o lo filosófico, si llegara a eso, tenemos aquí dificultades, vamos, Un conflicto importante. todas las que queramos. Bueno, yo creo que, como siempre, nos quedamos con ganas de más, pero vamos a tener que terminar. Os propongo entonces que hagamos primero un gran aplauso a Álvaro.